pues alguien me guió y me dijo, mira, lo que tienes que hacer es contactarte con el Comité Nacional de Acreditación. Ellos te van a dar un documento, cuesta tanto dinero, en ese momento costaba, puedo decirlo, ¿cierto? Sí, 500. claro. Hola, bienvenidos a Inversión Mental, un día más aquí con Tatiana Cárdenas. Y Juan Carlos Hernández, impulsando latinos en Norteamérica. Bueno, el día de hoy estamos súper felices, estamos contentos porque cada vez nos acercamos un poco más a nuestras metas y es poderles traer información a ustedes que es valiosa y más que todo casos de éxito. Entonces tú eres un ejemplo de esos, Juan. Cuéntanos quién es nuestra invitada especial el día de hoy. Me encantó eso que dijiste, casos de éxito, porque eso es lo que hoy queremos mostrarle a través de este podcast, donde estamos invitando a personas que han hecho un proceso bastante interesante y bastante exitoso aquí en Canadá. Y tenemos una invitada muy especial. Les queremos presentar hoy a María, mucho gusto. Gracias, Juan y Tatiana, por estar con ustedes hoy. Y se preguntarán ustedes quién es María y bueno, vamos a ir paso a paso descubriendo quién es María aquí en Canadá. Simplemente les hago como una introducción. María llegó a Canadá hace 5 años y ella era o es, porque quiero dejar un paréntesis aquí, las profesiones no se pierden. Porque cojan un avión y cambien de país, la profesión no se pierde, sigue para toda la vida con ustedes. Entonces, abogada de profesión, excelente representante en el mundo de las leyes, vivías en Colombia, tenía mucha representación en gobierno y bueno, empezó aquí nuevamente hace 5 años a explorar esa carrera y nos va a estar contando cómo lo ha hecho y cómo ustedes también lo pueden lograr para que se den cuenta que aquí no hay barreras. Cuéntame, ¿cuál ha sido esa trayectoria en los primeros 2 años aquí en Canadá? ¿Llegaste y qué fue lo primero que hiciste? Lo primero que hice fue empezar a buscar cómo me iba a quedar en Canadá, cuáles iban a ser mis pasos a seguir para obtener mis papeles en Canadá. Entonces, yo pienso que para bien o para mal, todo el mundo debería empezar por ahí, no importa la profesión, simplemente buscar una manera de seguir con un estatus legal en Canadá. Después de eso, empecé a buscar qué proceso tenía que hacer para empezar mi carrera legal aquí en Canadá. Fue bastante complicado porque fue durante la pandemia y el proceso era bastante oscuro en ese momento, no había bastantes recursos para la gente latina. Había muy pocos recursos en español, muy pocas personas que pudieran realmente guiarme en el proceso. Entonces me empecé a buscar un poquito de networking, empecé a buscar quién me pudiera guiar en el proceso porque realmente no había recursos online o dónde o qué tocaba hacer. Era un proceso que mantenían bastante secreto, por decirlo así. Después de la pandemia empezaron a volverlo un poquito más público, pero durante ese proceso, el primer año, 2 años que yo estuve aquí en Canadá, era bastante difícil encontrar información. Ya una vez la encontré, pues alguien me guió y me dijo, mira, lo que tienes que hacer es contactarte con el Comité Nacional de Acreditación. Ellos te van a dar un documento, cuesta tanto dinero, en ese momento costaba, puedo decirlo, ¿cierto? Sí, 570, claro. Costaba $570 un documento, que es el Comité Nacional de Acreditación diciendo, tienes que hacer esto o lo otro, dependiendo en qué país vivas o de qué país vienes y dependiendo de tu formación legal. Bueno, quiero hacerte una pregunta que creo que algunas personas se van a preguntar y es, este acreditación que tú mencionas, ¿tú crees que también sirve para otras profesiones o es solamente para legal? El Comité Nacional de Acreditación es solamente legal. Okay. Entonces, cada profesión tiene su comité, por decirlo así. Entonces, los ingenieros tienen que presentarse al comité de ingeniería. Las personas que estudiaron otras profesiones que son, por medicina, por ejemplo, tienen que presentarse al colegiado de médicos, para que les hagan la convalidación de los títulos. Pero bueno, exacto, hagamos un poquito de feedback o esperemos un poco, porque mencionaste temas muy interesantes. Los primeros 2 años conseguir papeles. Cuando ustedes escuchen eso de las personas que están hablándoles, lo que se refiere es tienes que buscar la manera de que te hagas residente permanente o ciudadano en el país. Es súper importante que tengan claridad que para poder ejercer una carrera en Canadá de largo plazo, ustedes primero tienen que solucionar el tema de migración y con eso les va a dar la oportunidad también de estudiar más fácilmente que un estudiante internacional. Entonces vamos a empezar a ver un poquito el factor financiero, cómo incide en la toma de decisiones.
Cuando mencionaste que en pandemia, eso fueron bastantes meses o un par de años bastante difíciles. ¿Cómo manejaste esa situación durante ese tiempo? Un abogado que llega aquí en este momento y en ese momento tan crítico, ¿cómo solucionaste la situación en ese momento? Bueno, yo sabía que no podía ejercer aquí, entonces mantenía cierto contacto con la firma en la que yo trabajaba en Bogotá y ellos me mandaban un poco de trabajo, pero no era suficiente porque el cambio realmente no es nada. Entonces tocaba empezar a buscar un trabajo, tocaba empezar a buscar, pero entonces lo ideal hubiera sido en un lugar legal. Entonces empezar a buscar firmas de abogados, empezar a convalidar el idioma para que ellos se dieran cuenta que sí, que efectivamente había el idioma suficiente para poder estar como asistente, como clerk, como lo que fuera, pero lo importante era entrar al medio. Entonces hacer networking para poder entrar al medio, para poder entrar a un lugar donde pudiéramos empezar a trabajar en lo que realmente pues, era como mi idea y como mi sueño. Bueno, entonces estamos hablando un poco de ese tema de asegurarnos de que tenemos nuestros papeles y eso, pero lo que hablábamos de asegurarnos de que tuviéramos la financiación. Háblanos un poco de cómo fue una vez ya residente, una vez de que ya tenías esas metas, porque también quiero hablar un poco de que tu éxito se debe a tus metas, a que a los 2 años tú sabías que el lugar en donde estabas no era en donde ibas a terminar, era el principio de tu camino y que tenías ciertas bases que seguir antes de llegar a, bueno, ya obtuviste tus papeles, ahora, what next? Claro, así es lo hablamos al principio. Si creas un plan y creas unas metas y tienes una estrategia, en realidad sabes para dónde vas. Tienes un foco y siempre vas a estar enfocado qué quieres hacer y creo que es lo que te ha llevado al punto donde estás logrando cada vez más cumplir esos objetivos. Porque no es simplemente el dinero, no es simplemente querer, no es simplemente estar esperando que las cosas se den. Hay que ir por ellas, hay que buscarlas, hay que tocar puertas. Habló un tema muy importante, networking. Volvemos otra vez al networking. Yo iba a decir exactamente. Porque encuentras a tu mentor, la persona que te dice por dónde debes ir y cómo lo debes hacer. Entonces, tengan en cuenta esos tips que estamos en este momento descubriendo nuevamente, ratificando lo que le hemos venido diciendo a través del testimonio de caso de éxito de María, donde nos dice que todas esas herramientas le han funcionado en estos 5 años que lleva acá y pues ha logrado emprender su camino para ser una profesional en el campo de las leyes. Pero vamos a entrar un poquito en temas financieros, porque todo esto dirá la gente, bueno, pero ¿cuánto costaría todo un proceso de esos? ¿Cómo lo hizo? ¿Se financió? ¿Tiene recursos propios? ¿Tenía sus ahorros desde Colombia? ¿Cómo lo hiciste a los primeros 2 años? Antes de hacerte residente, y cómo lo has hecho a partir del momento en que tomas la decisión de empezar esa carrera profesional y validar tu título aquí en Canadá. Bueno, Juan hablaba de algo muy importante y es una persona que fue mi mentor. Entonces esta persona me dijo, mira, lo que tienes que hacer es por este lado, tienes que mandar unos documentos al Comité Nacional de Acreditación así, 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 tienes que pagar tanto dinero por esto, tienes que pagar esto. Entonces yo empecé a hacer mis cuentas y más o menos eran como $1,000 para mandar todos los documentos al Comité Nacional de Acreditación. Estos $1,000 eran los certificados de estudio en Colombia, que ellos los reciben directamente desde la universidad. Entonces tú tienes que pagarle directamente a la universidad y tienes que pagar el shipment, el envío, desde tu universidad de origen. Entonces, ¿la universidad misma los traduce? No. Entonces, el Comité Nacional de Acreditación a ciertas personas les hace pagar un monto adicional por esas traducciones. A mí no me tocó pagarlo, pero ellos lo tradujeron. Entonces venían en español y ellos no me hicieron pagarlo. Conozco casos de personas, por ejemplo, de Turquía o de países donde tienen un lenguaje un poco más complicado, que no tienen los suficientes traductores, que ellos sí tuvieron que pagar un monto adicional porque sus traducciones tenían que ir afuera del Comité Nacional de Acreditación. Okay. Entonces, más o menos entre papeleo y todo, más o menos fueron $1,000. Luego, yo decido, el Comité Nacional de Acreditación me dice, tienes que hacer un máster en Canadian Common Law. Entonces yo empiezo a averiguar, 2 universidades lo ofrecían en Ontario, la Universidad de Toronto y la Universidad de York. Y financieramente el precio era más o menos el mismo para ambos, pero la diferencia, obviamente, hacerse residente o no. Entonces, como residente, mucho más barato, 5 veces más barato que como estudiante internacional.
Entonces yo dije, no, ya, me toca esperarme. Y entonces ahí aparece mi mentor otra vez y me dice, mira, está el OSAP, el Ontario Student Accreditation Plan. Entonces es un plan que te ayuda a financiarte. Y él me dice, la ventaja de que si lo pagas ahí es que terminas pagando menos. Y yo, ¿cómo así? Él me dice, sí, si tú te financias con OSAP, hay una parte que te lo dan como una grant, como un regalo del gobierno. Como un subsidio del gobierno, una ayuda del gobierno, y esa parte no la tienes que repagar. La otra parte que sí tienes que repagar, pues va a ser mucho más barato al final. Entonces nos sentamos e hicimos cuenta. Y entonces más o menos por semestre, el grant eran $1,254, que en 6 semestres son 7,000 y pico de dólares, algo así. Y entonces dijimos, no tengo los números claros en mi cabeza, pero dijimos, sí, al final, si tengo que pagar $7,000 menos, son $7,000 menos que me voy a ahorrar en un año. Claro. Entonces, así uno tenga los recursos, siempre es como importante mirar qué opciones tiene para poder ver qué podría salir más económico o más caro. Y una cosa que quiero añadir es que con OSAP, bueno, como tú estás estudiando law, los bancos te hubieran podido dar una línea de crédito, pero la diferencia es que con OSAP, también cuando estás repagando tu deuda, está el 0% de interés. Entonces Sí. te va, bueno, una porción, que no es la provincial, pero la federal. Pero aún así te va a ayudar mucho más a Y la ahorrarse tu dinero. provincial, el porcentaje, si no estoy mal, es 0,2%, es algo demasiado económico comparado con un banco. Entonces, miramos mis opciones y definitivamente la mejor era irse con OSAP. Entonces dijimos, bueno, pero entonces, ¿qué opciones hay? ¿Cómo me voy a financiar en OSAP? Entonces, miramos dos opciones y dijimos, bueno, tengo que pasar estos documentos a OSAP, miremos si me lo aprueban, y si no, pues igual tocaba tener un ahorro en caso de que no se lo aprueben a uno. Entonces, las probabilidades de que no se lo aprueben a uno son bastante bajas, pero existen. Entonces, yo dije, bueno, voy a estar igual teniendo mi dinero ahorrado en caso de, y dividí lo que vale el semestre en los 3 meses que dura el semestre. No son 6, son 3 meses. Entonces, lo dividí y más o menos tenía que financiarme mensualmente $1,500. Entonces dije, bueno, si es posible, es pagable, si trabajo, si hago esto, si hago lo otro. Entonces, teniendo todo eso en mente, ahí fue cuando decidí, voy a empezarlo como residente, y me esperé ya al momento que me hice residente, y ese mismo, cuando ya sabía que mi residencia estaba por llegar, pasé los documentos inmediatamente a la universidad y esperar a que la universidad simplemente me aprobara, como que me aceptara. Una vez recibí la aceptación de la universidad, llamé a Juan, le dije, me aceptaron la universidad, ya todos estamos felices y contentos, ya vamos a entrar a la universidad. Entonces ya, cuando empezamos. Excelente. Y es algo que quiero que se den cuenta, que la recursividad es un factor determinante al momento de ejecutar algo, si lo haces y cómo lo vas a hacer. No puedes simplemente quedarte con el consejo. Como decías, tenías un mentor y él te dio las opciones, pero al final tú tuviste el carácter, el temple para decir, bueno, lo voy a hacer y cómo lo debo hacer. Inclusive sin ser residente, habías empezado un proceso ya antes de que lograras tu residencia, y por eso es que tenía ya la información de valor. Abro un paréntesis un poquito de los apps para los que no saben, los que no viven en Canadá y los que están pensando en venirse a estudiar acá o están en ese proceso de hacerse residentes. Es como el mecanismo o el programa por el cual el gobierno de Canadá les ofrece a ustedes créditos estudiantiles con con unos beneficios adicionales que son bajas tasas de interés. No pagas intereses durante el tiempo que estás estudiando. Van a hacerte una valoración para ver tu perfil y de acuerdo a la calificación que te dan, te ofrecen unos subsidios. Esos subsidios no tienen que ser devueltos. Eso es para manutención, gastos de transporte. Lo puedes usar para compra de equipos para estudio, para libros, para pagar tu renta, tus gastos durante el tiempo que estás estudiando. La porción de crédito la empiezas a pagar, te dan un año de periodo de gracia para apenas comienzas y no tienes que pagar intereses sobre ese tiempo, y las tasas de interés son muy bajas. Ahora, ¿cómo hacías para el ahorro? Cuéntame, porque es algo que la gente dice, yo no puedo ahorrar en Canadá, es casi imposible ahorrar en Canadá. ¿Cómo te fijaste esa meta de ahorro? Bueno, yo sabía lo que necesitaba para los 2 primeros semestres, entonces más o menos empecé a calcular cuánto necesitaba poner a un lado
el dinero que me entraba. Entonces sabía que pasara lo que pasara, ese dinero se tenía que quedar quieto en mi cuenta de ahorros, no lo iba a mover, pues, no quería moverlo, entonces hubo muchos limitantes en gastos, muchas cosas que yo dije, bueno, la puedo hacer, pero no quiero tocar el dinero de la universidad hasta que no sepa si realmente me iban a aprobar o SAT o no. Entonces yo dije, bueno, no voy a usar ese dinero, lo mantuve a un lado, lo mantuve en mi cuenta de ahorros y mi cuenta de ahorros tiene un porcentaje de interés que el banco me devuelve. Entonces el banco me devuelve 2.8% cada 3 meses. Entonces, si tenía $1,000, me devolvían $1,000 más 2.8 si no los movía durante 3 meses. Entonces, eso fue lo que hice, dejar ese dinero ahí, pasara lo que pasara, se caía el mundo, no importa, ese dinero para mí no existía. Bueno, y en ese tiempo, y empecemos un poquito ya a entrar más a fondo, lo importante de la asesoría financiera. En ese tiempo, ¿te sentaste con alguien a hablar de finanzas? No, y me hubiera gustado verlo hecho. Ok, ¿alguna vez has escuchado el término TFCA, TFCA? Sí, es un tipo de cuenta de ahorro, pero realmente no tenía ese conocimiento en ese momento. Tranquila, no, quiero que entiendan un poquito la importancia de hacer asesoría financiera, educación financiera. ¿Por qué? ¿Sabías que, por ejemplo, en esa cuenta tú puedes colocar ese año hubieras podido rentar alrededor de un 12-14% si lo hubieras administrado a través de un fondo mutuo? No lo sabía. Si lo hubiera sabido, lo hubiera hecho. Cuéntale, Tatiana, un poquito de qué le estoy hablando y por qué la importancia. Y no solo para María, porque, bueno, ella ya ha avanzado muchísimo, pero para las personas que nos están viendo en este momento, que quieren empezar, que están empezando, que están haciendo ese ahorro, escuchen este consejo que les vamos a dar porque es súper importante para que lo tengan en cuenta. Claro, o sea, por ejemplo, tú ya sabías de que, bueno, el banco me está dando un interés y esto me gusta, que es genial, pero muchas de las personas piensan que el solo tener una cuenta de ahorros es suficiente. Pero muchas personas no saben que cuando invertimos nuestro dinero, pues estamos expuestos a diferentes Tasas de interés. a diferentes tasas de intereses, los cuales van obviamente dependiendo de nuestro riesgo y dependiendo de nuestro tiempo. Pero, por ejemplo, hay muchas inversiones en las cuales, como ya hemos mencionado en nuestro TikTok y en otros videos pasados que hemos recomendado, como el S&P 500, que durante 10 años está en un average de más o menos 10 al 15%. Entonces, y es un riesgo medio. Entonces, cuando nos vamos a mirar bueno, ¿por qué tengo mi dinero solamente sentado? O lo que hablábamos ahorita fuera de cámaras es, bueno, tú vas a ser una abogada, vas a ser la primera juez de Toronto. Ojalá. De la provincia de Ontario va a ser nuestra primera representante hispana en la Corte Suprema aquí en Canadá. Estamos Aquí le estamos a manifestación. Recuerden que es otro tema que hay que tener en cuenta. Y en realidad lo confío porque no más por tu historia eres una mujer de acción. Y incluso en Piensa y hazte rico, en este libro dicen eso, es toma acción. La acción te va a llevar, la acción te va a motivar. Y es lo que tú has hecho y lo que te ha llevado a tener el éxito que tienes el día de hoy. Entonces, cuando hacemos eso con nuestros ahorros, con nuestra carrera, pues cómo no. Y me acuerdo que en esa época los GIC estaban sobre el 4.5, 5% de interés, bueno. 5.5 interés, certificados a término definido, donde hubieras tenido el doble de la rentabilidad. O sea, tu dinero hubiera crecido el doble de lo que creció. Y si lo hubieses puesto en una TFCA, no hubieras pagado impuestos. Si lo dejaste en tu cuenta de ahorros y ganó 2.8%, de ahí tuviste que pagar tema de impuestos y entonces eso disminuye la rentabilidad. Son temas financieros, de pronto suena un poquito más complejo al momento de entenderlo, pero es lo que queremos llevarles a ustedes esa información, llevarlo a un nivel tan básico donde ustedes se beneficien, vean la importancia, apoyarlos porque estamos felices de apoyar esta emprendedora, esta profesional, esta gran líder hispana aquí en la comunidad hispana en Canadá, donde va haciendo pasos cada vez más fuertes, más grandes y va a lograr llegar a unas instancias. Yo tengo mucha fe en ti. Gracias, Juan. Tengo demasiada fe de que te conocí, he visto ese potencial, te lo he dicho siempre, que tienes un poder, una energía y no solamente te quedas en el decir, sino en el hacer. Es muy importante. Y es lo que te diferencia, ¿verdad?
Bueno, ¿en qué etapa vas? Cerrando ya más actual, los últimos 12 meses, 6 meses. ¿Cómo va el proceso? Ya tengo mi primera oferta de quedarme en la firma donde estoy trabajando. Tengo la oferta de hacer el articling ahí y pues simplemente, el articling es la práctica que a todos nos toca, entonces son 8 meses. Se pueden extender hasta 10 meses, pero yo lo voy a hacer en 8 meses. Y me voy a quedar ahí, voy a empezar a trabajar ahí, entonces empiezo mi articling ya casi, estamos esperando simplemente que el Comité Nacional de Acreditación apruebe ciertas cosas y terminar un par de materias en la universidad. Pero bueno, eso es como lo más importante. Yo trabajo en un campo bastante cerrado. Es un campo de gente muy canadiense, de la gente que viene en este gremio de generaciones. Entonces viene Junior tercero, que es el mismo abogado que la firma es del abuelito y trabaja con el primo. Entonces es esta clase Son empresas familiares. Son empresas familiares. Como una hispana, como un latino, como y esto va para mis paisanos en Colombia. Como una colombiana entra a una industria y a una compañía tradicional, regional y que tiene influencia de generaciones. ¿Cómo hiciste para romper eso y cuántos latinos hay ahí trabajando? En total, yo creo que en toda esta industria, yo creo que hay 3 latinos, 4 latinos. Es una industria bastante cerrada. Rompiendo barreras. Imagina. Es por eso que les digo que yo confío en ella tanto. Yo nunca he hablado con nadie en español en nuestro sistema. He reconocido un par de apellidos. Y así es como he llegado, esta persona es latina, porque el apellido es Rodríguez. Entonces, ahí es como te das cuenta, el López y el Rodríguez, estos dos, hay muy poca gente, hay solo un abogado que yo conozco que es colombiano, que viene de uno de los colegios más privilegiados del país. Entonces, él apenas terminó el colegio, se vino para Canadá porque su papá había vivido toda la vida en Canadá. Entonces, él se vino para Canadá y empezó su carrera aquí. Entonces, es un poquito diferente el tema. Bastante. Y además claro, que pues fue financiado con recursos familiares, obvio. Entonces, es un poquito diferente el tema. Pero no desamerita tampoco ese esfuerzo porque no es simplemente tener los recursos. Pues les digo, no es tener el dinero, no es tener el medio, no es tener de pronto la persona que te está invitando, es querer hacerlo. Sí. Es el decidir ir y hacerlo y la motivación que tienes para hacerlo. Entonces, ambos son igual de meritorios, pero el proceso tuyo tiene ese valor, ese componente adicional que es de pronto venir con otra visión y desde otro punto, arrancar desde otro punto. Sí, yo ya vine un poco más adulta. Él vino cuando recién acabó el colegio. Entonces eso fue como una ventaja para él porque tuvo como las opciones más claras, eran más directas. Tienes que ir a hacer college, luego tienes que ir a law school. Eso es lo que tienes que hacer. Entonces las opciones eran más claras para él. Para mí eran un poquito más difíciles, más como que no eran claras las opciones. Eran más complejas. Y lo otro, alguna vez nos hablábamos con él, es la concentración. Si algo se puede decir de nosotros, es que nosotros somos supremamente enfocados. Él como abogado, él ejerce supremamente enfocado y yo como todo lo que he tenido que hacer, me ha tocado enfocarme demasiado y me ha tocado, no importa lo que pase, hay que salir de esto, pase lo que pase. O sea, esto hay que terminarlo, no importa lo que pase, nos enfocamos y de aquí salimos. Que se está cayendo el cielo, no importa, tenemos que seguir. Que toca, así como los del Titanic, no importa, no importa, hasta el último momento vamos a estar aquí tocando el violín. Muy buen ejemplo. Me acuerdo de Titanic cuando la orquesta, ya el barco se iba a hundir y la orquesta decidió, nos quedamos, vamos a tocar hasta la última nota, hasta el último segundo. Y eso es muy buen consejo porque ahí se puede resaltar lo que es la perseverancia, la constancia y estar enfocados. Me encanta esa palabra porque define que sabes hacia dónde vas y para dónde vas y cómo lo tienes que hacer. Y que la perseverancia siempre va a vencer al talento. 10 meses, tenemos 10 meses para terminar práctica y ¿qué sigue después? Y ya nos vamos a quedar en la firma por un tiempo. Vamos a empezar a practicar el francés porque para cualquier trabajo de gobierno tenemos que hablar inglés y francés. Entonces vamos a empezar con el francés para ver si en algunos años le cumplimos el sueño a Juan de verme de juez en algún lado. Entonces toca empezar a hacer francés y pues hay otros sueños como más enfocados en la familia y en la parte económica. Entonces ya para eso sí voy a usar un planeador financiero porque hacerlo solo no es lo mismo que hacerlo acompañado, que alguien te guíe.
Entonces yo pienso O que así como tenías un mentor para Sí. tu carrera, tienes que tener un mentor para tus finanzas. para la parte también, económica, ¿no? como alguien que te guíe, alguien que te dé un camino. Mira, estas son tus opciones, cuáles son tus Ujú. mejores opciones económicas para comprar una casa, para poder hacer, no sé, diferentes opciones que haya. Entonces, Sí, eso es. y manejar dinero. Súper Bueno, importante, una súper importante cosa- eso que dices. Y tenemos graduación ¿cuándo? Porque es que te voy a traer nuevamente cuando ya seas abogada Pronto, oficialmente te avisamos. para que sigas contando esto. Véanlo para la gente que está pensando en venir a ejercer su profesión en la parte de leyes, para las personas que están saliendo del colegio y quieren venir a estudiar de pronto leyes, también lo pueden lograr. Esto es un mensaje que les queríamos llevar a todos ustedes y en general a todos los profesionales que están aquí en Canadá, en Estados Unidos y en cualquier otro país haciendo sus primeros pasos. Se pueden lograr. Tienen aquí a 3 profesionales, tienen a 3 migrantes que han llegado de diferentes formas y han hecho su proceso de manera diferente, pero todos en este momento estamos encaminados a ejercer nuestra profesión, a crecer, a explorar, a aprender, y ese es el objetivo de tener estos invitados con gran valor aquí en Inversión Médica. Bueno, María, entonces ya para acabar, quiero hacerte una pregunta y es, ¿qué le dirías a la María de hace 3 años que volviera a hacer y qué le dirías, no lo haga? ¿Qué le diría que volviera a hacer? Que continuara, pasara lo que pasara, que van a haber dificultades, van a haber momentos en que de verdad se ve como si el barco se estuviera hundiendo, pero siempre se puede salir a flote. Entonces, que siga con su constancia, que siga ahí, que de alguna manera va a encontrar una forma de salir adelante. ¿Y qué le diría que no hiciera? Yo creo que le diría que buscara mejores recursos económicos, mejor guías en la parte económica. Una persona que le hubiera dicho acerca de los TFC, yo creo que hubiera cambiado mucho más el rumbo. Creo que hubiera tomado mejores decisiones económicas porque eh, sí, financiar con esa fue la mejor opción, pero si hubiera tenido más ahorros, hubiera podido poner un mejor como down payment, Estrategia. una base mejor, y así lo hubiera tenido que financiar menos dinero con el gobierno. Entonces hubiera sido importante saber eso, pero pues hay cosas que se descubren con el error. Exacto, entonces, de eso queríamos aprender. Entonces, Perfecto, me encanta mucho escucharte. Me siento orgulloso. Me siento súper orgulloso, muy bien representado ante toda la comunidad en Norteamérica, porque estos son los casos de éxito que les queremos traer a través de casos reales, casos de personas que están en el día a día tratando de esforzarse, de salir adelante, de hacerlo mejor, de aprender, de crecer y venir a cumplir un sueño, porque esto se trata de cumplir sueños, metas y objetivos, y lo más importante es disfrutar el proceso. ¿Qué te ha gustado de Canadá? A mí me encanta el clima frío, entonces yo disfruto demasiado cuando hace mucho frío, lo disfruto. ¿Qué no te gusta de Canadá? El clima caliente, no mentiras. Que no me gusta de Canadá. Yo creo que yo trato de no pensar en nada negativo, en las cosas que no me gustan, porque si me pongo a pensar en eso, me voy a quedar en eso. Entonces yo trato de pensar sobre las cosas que a mí me gustan, yo trato de disfrutar. Se fue la luz porque tuvimos una tormenta de hielo. No importa, pues prendamos la chimenea. Busquemos rico, opciones. una primera vez. La primera vez prendiendo la chimenea. En mi vida había prendido una chimenea a punta de palitos, pero bueno, hagamos. O sea, como que siempre hay que buscar la opción y hay que disfrutar el proceso. Entonces, creo que eso es lo que más me ha gustado de Canadá, como tener la oportunidad de reencontrarme con mí misma, de conocer ciertos aspectos que yo no conocía de mí misma. Yo no sabía quién era hasta que me tuve que encontrar conmigo misma. Sí, Entonces, sí, qué lindo. Me gusta mucho que dices eso porque es algo que hablábamos antes y es muchas veces cuando venimos a Canadá pensamos que dejamos a otra persona, pero es like, no, es nuestro tiempo en reinventarnos, de obtener lo mejor de lo que dejamos y de crear esa nueva persona de la que nos estamos orgullosos y de las que, por ejemplo, como tú hoy eres un orgullo para nosotros como colombianos, como emigrantes y eres un éxito de algo que podemos seguir y podemos usar como un ejemplo. ¿Tu lugar favorito en Canadá? Mi lugar favorito en Canadá es mi casa. En serio. No, está bien, claro, es súper válido. Quiero salir de mi casa. Quiero salir de mi casa. ¿Trabajas desde la casa? 3 días a la semana, 2 Ok. días trabajo desde la oficina. Ok, ¿qué lugar quieres conocer en Canadá? Bath Park. Ok, por último, tu comida favorita en Canadá.
pues creo que la regular. Yo respondo eso para mí. Las hamburguesas de Juan. Juan cocina muy bien. Para los que no sabían, Juan y yo nos conocimos porque nosotros fuimos roommates. Entonces, Juan, nosotros nos rotábamos para cocinar, éramos 3 personas y nos rotábamos para cocinar. Juan cocina muy bien para lo que ven ahí. Y para mí, el ajiaco santafereño de María ha sido el mejor, más que los que me he comido en Bogotá. Sí. Tiene un talento y tiene un don para hacerlo que le hago la venia todo el año para que me haga uno al año. Y eso toca coordinar porque agenda aquí y allá, pero pues. Pero se logra. Se logra, una vez al año. Y eso es muy bonito porque nos reencontramos y en planes tan simples encontramos ese momento para compartir y para aprender y para seguir explorando y intercambiando nuestras experiencias aquí en Canadá. Bueno, este podcast me encantó. Me fascinó. Fenomenal. Ha sido uno de mis favoritos, la verdad, porque les estamos llevando contenido de valor. Les estamos llevando mucha información para las personas que quieran empezar su carrera en la parte legal. Y no solo legal, sino para todos los profesionales en todas las áreas, en todas las carreras. Hay retos, hay momentos de incertidumbre, hay momentos de éxito y todos ellos hay que disfrutarlos. Así que no olviden, compartan este video, por favor suscríbanse. Denle seguir en la campanita, síganos en las redes sociales. En Instagram, TikTok, Facebook, estamos en todo lado. Muy pronto estaremos haciendo un evento de networking, entonces asegúrense de dejar en los comentarios, mándenos un DM para poderlos meter en nuestro grupo, para poder hacer un networking en el cual ustedes pueden aprender de nosotros y de invitados tan exitosos como María. Y viene algo súper grande en temas de finanzas, que este viernes tengo unas reuniones por ahí que estoy trabajando en eso y van a encontrar algo especial para aquellos que quieren desarrollar esas habilidades financieras. Les vamos a traer algo espectacular, primera vez para la comunidad hispana aquí en Canadá. Entonces no dejen de seguirnos, conéctense con nosotros. Y recuerden, Inversión Mental, impulsando latinos en Norteamérica. Nos vemos. Bye.